Empezamos con la paracha, ¿cómo se llama? Mishpatim, Mishpat, ¿cierto? ¿Qué significa Mishpat? Juicios, mandamientos, ¿sí o no? Acordemos que la Torah, la ley es espiritual, Mishpatim, ¿cierto? Es que esa palabra juicios, yo poniéndome, porque yo también, cuando se lo pido juicios o mandatos, porque yo he leído mandatos o leyes, y juicios es como si fuera más para los jueces a la hora de tomar una decisión. ¿Dónde está? ¿Me hago entender? ¿Ley espiritual? La ley espiritual, porque el mandamiento es antes de la ley espiritual. Porque sabemos que la ley espiritual, más yo soy carnal, vendido al pecado. Pues esto está en Romanos 7:14. Hay una que dice ley espiritual. Para los nuevos. Y el otro está en el 7:12. ¿Quién ha escuchado esto? Romanos 7:12. ¿Importa? Sí. ¿Sí? Es el primer regla de interpretación. ¿Qué es Parus, Res, Dres, Sol? ¿Correcto? Sí. A nosotros nos enseñaron homilética, Hermenéutica, exégesis. hermenéutica y exégesis. Esto no tiene nada que ver con esto. O sea, esta es la forma de interpretación bíblica griega. Por eso cuesta a veces trabajo la hora de la interpretación de la Torah. La interpretación que manejan esto. Parus, Res, Dres, Sol. ¿Sí? Donde, un consejo que les doy, es busquen una Torah, siempre le hagan para echar una Torah y tengan pendiente los términos que ustedes consideren en hebreo, ¿sí? Porque el griego, lo que nosotros manejamos en griego es algo muy vulgar, llamémoslo así, muy ordinario. Por eso usted va a ver que las Toras, como las que tiene Yasher o como las que usted consulta, las que están en la aplicación, no. El hebreo está a mano derecha, ¿sí? Y eso me da a mí un verdadero sentido. ¿Por qué? Porque en la Torah, aparte de que está un mandamiento, está toda nuestra filosofía. Por eso a veces cuesta un poco la interpretación. Pero cuando uno empieza a desarrollar ese tipo de interpretación, usted va al Brit, o sea, Nuevo Testamento, y la cuestión se facilita mucho más. Por eso hay que leer. La Torah no se lee como nos enseñaron nosotros en la iglesia cristiana a leer la Biblia. La Torah hay que hacer énfasis, muchachos. Aquí. La Torah, por ejemplo, hoy vamos a ver un pasaje, vamos a ver dos pasajes que, en mi concepto hay uno de esos pasajes, bueno, hay unos 4 o 5 temas, pero voy a ver todos y en dos, creo que no nos vamos a demorar un poquito. Si usted no lee la Torah, y no medita en la posición de la frase, es muy complicado que usted vaya al Brit y lo abra, o sea, lo codifique. ¿Sí? Por ejemplo, lo que vimos ahorita del Shabbat. En tres textos que hay ahí, usted va a entender qué es el Shabbat. Pero si usted no repite cada palabra, no hay forma de que su Shabbat se abra. ¿Por qué? Porque la Torah dentro de mí está codificada. ¿Entiende? Dentro de usted está codificada. Entonces, por ejemplo, y fue la tarde y la mañana un día, ejemplo. Si usted no repite eso, y fue la tarde y la mañana un día, y fue la tarde y la mañana un día, y fue la tarde y la mañana un día, y fue la tarde y la mañana un día, y al otro día sigue con lo mismo, y fue la tarde y la mañana un día, y el miércoles lo mismo, y fue la tarde y la mañana un día, y cuando esté orando, Padre, que si fue la tarde y la mañana un día, y fue la tarde y la mañana un día, y fue la tarde y la mañana, uno cree que no está haciendo mayor cosa, pero sí está haciendo lo que realmente exige la Torah. Por eso a Josué se le dijo, de noche y de día, ¿qué cosa? Meditaré. No dice que lo lea. Meditar es la acción de lo que hacen los caballos. Rumiar. Y rumi, en una sola palabra, en una. Es rumie, y rumie, y rumie, y rumie, y rumie. Por eso va a encontrar usted la diferencia de lo que aprenden en este lugar y lo que pueden aprender en otro sitio. ¿Por qué? Porque en nuestro caso meditamos. ¿Qué quiere decir? Durante la semana yo cojo un pasaje y lo leo,
y lo desbarato, lo empiezo a descuartizar. Hay que descuartizarlo. Eso es como un carro, hay que bajarle pieza por pieza a cada texto para poder ver qué es lo que está en el trasfondo del texto. De lo contrario, pues uno va a encontrar, si usted medita, puede encontrar grandes luces de los mundos superiores. Ya va a entender que la Torah tiene mundos, tiene luces. Entonces ella va ascendiendo, va subiendo, a la medida que yo la vaya comprendiendo. Entonces, cuando usted lee y repite, y vuelve y repite, y vuelve y repite, y vuelve y echa cincel, en una sola palabra, en una sola palabra, va a ver cómo usted se expande. Es decir, usted empieza a generar preguntas. La única forma que usted aprende es que usted se genere preguntas. Cuando uno tiene las respuestas, no se genera preguntas. Por lo tanto, hay un solo sí. Sí, hay un absoluto, y eso es delicado. Que es lo que precisamente uno hace en los cultos cristianos. Que uno decía todo, gloria a Dios, aleluya, amén. Eso es un peligro. ¿Sí? En cambio, usted medita, y vuelve y medita, y vuelve y medita. Ejemplo, ojo por ojo, diente por diente. Ojo por ojo, diente por diente. Ojo por ojo, diente por diente. Ojo por ojo, y repita, y repita. Y uno empieza diciendo, oye, ¿por qué pone un ejemplo de dos cosas que están en un rostro? Porque hubiera podido decir dedo por dedo, ¿sí o no? Brazo por brazo. Pero usó dos elementos que están en el rostro de uno. Ojo por ojo, diente por diente. ¿Por qué diente por diente? Y no porque oreja por oreja. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Consejo. Repita. Cierre los ojos. Ore. Diente por diente. ¿Por qué, Padre? Diente por diente. ¿Por qué diente por diente? Padre, ¿por qué diente por diente? Y así lentamente la Torah se va abriendo. De lo contrario, es un libro que va a estar sellado siempre. Entonces, ¿qué toca enseñar? Pues lo básico. Y no la idea. Ojo por ojo, diente por diente. Entonces se formula, si a mí me enseñaron esa ley, que además la determinaron, que las primeras partes donde se formuló fue en el código Hammurabi, el ojo por ojo, el diente por diente, pero de una forma meramente literal. Pero hay un cuestionamiento. El ojo por ojo entra dentro de los mismos de esta semana, si lo leyeron, dentro de las instrucciones de esta semana, ¿cierto? Dentro de las tantas cosas que es una maravillosa compendio que hay en esta semana. Sobre todo, si filosóficamente yo no me paro y miro la ley de los esclavos que de esta semana, yo me pego la perdida y la embolatada del siglo. ¿Por qué? Porque va a decir que la Biblia es injusta, ¿cierto? Y porque esclavos. ¿Y por qué hay una ley sobre esclavos? ¿Acaso la Biblia aprueba la esclavitud? ¿Sí? ¿Y cómo así que un hombre que le aplica un varazo y el tipo murió, se le cobra, pero si duró 1 o 2 días, no se le cobra esa vida? ¿Basado en qué? Si usted le vota a un abogado, créame que se le complica para que él entienda eso, pero como usted está espiritual, consejo para todos, para que ustedes sean marca mayor en esto. Señor, ¿qué dice? Sí. ¿Leo un paso anterior? Sí. Dice, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual. ¿Cómo es la ley? Espiritual. La ley, antes que todo, antes de que sea un decálogo, antes de que sea una enunciación de instrucciones, leyes, mandamientos, cualquiera de esos, antes de ser eso, la ley es espiritual. ¿Sí? La ley es espiritual, por lo tanto yo tengo que encontrar el espíritu de la ley, que eso sí lo habla el derecho romano. El derecho romano habla del espíritu de la ley, pero nosotros lo encontramos es la espiritualidad del mandamiento. Todo mandamiento es supra espiritual, y usted por el camino
por el camino del mandamiento, se va encontrando la espiritualidad y la filosofía del pensamiento que usted mismo tiene. Vamos a leer el pasú 21-24. ¿Encontraron? Es un pasú obviamente corto, muy corto, pero que su información es altísima. ¿Sí? Ojo por ojo, diente por Ojo por ojo, diente por diente, porque eso siempre fue vulgar, ¿sí me entienden? Sino que yo quiero que viéramos algo que se llama Sol 22, que es una interpretación que está por encima de los cielos. No lo oí eso. Vamos a leerlo. Shemot 21-24. Léelo, Beatriz, por favor. Ese nomás el 24, así como. Sí, por favor. Sí, ojo por Lee ojo. 24 y 25. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Vuelve a leerlo. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Vamos ahora. Mateo 5:38. ¿Qué dice, Beatriz? Duro. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Sí. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Bueno, entonces para todos. Dice Yeshua del texto anterior del ojo por ojo y diente por diente. Creo que termina una en Mateo. En Mateo termina algo. Pero En Mateo sí. ¿En Mateo? Sí. No, uno antes dice. Ni por tu cabeza, no. Pero sea vuestro hablar. No. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás si no cumplirás al Señor tu juramento. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Elohim, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Eso, a primera línea, es sencillo. Es muy fácil. Se ve muy bonito. Sí, se ve, y esa es una actitud, prácticamente lo que Yeshua por encima, si yo lo leo, parece que fuera muy estúpido. Porque si una mujer, por ejemplo, o un hombre, una mujer, se está siendo violentada en su hogar, y yo le enseño este texto y yo le digo, mire, si su marido le está rompiendo un ojo, póngale el otro, porque al fin y al cabo somos buenos cristianos. ¿Cómo? Para que emparejen. Para que emparejen, sí, para que le quede para que le quede la pestañina igual, ¿sí? Entonces dice que ojo por ojo, diente por diente. ¿Cómo empieza eso entonces de la explicación? Oísteis que fue dicho. Cuando dice Yeshua, oísteis que fue dicho, quiere decir que da una ¿qué? Interpretación. No va a dar un nuevo mandamiento. Por eso dice oísteis. No dice escrito está. O en vuestra ley dice. O no leísteis. Cuando él dice eso es porque está basado en un escrito. Cuando dice oísteis que fue dicho, está basado en ¿qué? En una interpretación de los fariseos. Entonces dice, oísteis, no dice que está escrito, oísteis que fue dicho. ¿Quién fue dicho? Ojo por ojo, diente por diente, literal, ¿cierto? Tal cual, que sí. Pero yo os digo. Ahí viene, pero, acuérdense que cuando la escritura dice pero, ¿cierto? Y otra, por tanto, ese conector pero quiere decir que lo que se aproxima es más alto de lo que venía. Pero, ¿cómo? Pero,
Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Bueno, y ahí vamos a ver varias traducciones porque, como siempre, el griego coge para todos los lados y nos da, pues, cosas que no dicen el texto. Dice, pero yo os digo, o sea, les voy a dar la enseñanza del mandamiento, pero yo os digo. Bueno, hasta ahí todo está bacano, ¿vale? Devolvamos a la Torá en el Shemot 21:20. Ojo con esto, porque aquí vamos a ver un principio de intercambio para acercarnos al ojo por ojo y el diente por diente. Y si alguno Sí. hiriere a su siervo o a su sierva con palo y muriere bajo su mano, será castigado. ¿Sigo? Derecho. Mas si sobreviviere por un día o dos, no será castigado porque es de su propiedad. Sí. Y cuando uno lee el pasaje, Voy a hacer una pregunta. sí. De este pasaje, ¿uno tiene derecho de pegarle al esclavo? Porque si me está dando esta orden. O sea, Es que- como diciendo, usted le puede pegar, pero no... Pero pasito. Sí, o sea, no, que sobrevivió. O no lo maté. Eso, por eso. Listo. Ojo, porque esa es una interesantísima pregunta. Y te voy a decir por qué. Porque si yo no cambio, si yo no hago un pequeño clic aquí de estructura, voy a resultar diciendo que la violencia es buena, que la disciplina es igual a la violencia, que es lo que opinan los psicólogos hoy en día. ¿Sí o no? Usted disciplina a un hijo y usted piensa que todo lo que es disciplina es violencia, lo cual es un error. ¿Cierto? Bien. Ahora, si un amo disciplina a su esclavo, ¿cierto? Pero es netamente esa posición, esclavo. Sí, Sí. es creo que está como la palabra. No, es que el término a seguir es uno. Y me hacen este y es el término propiedad. Cuando es de su propiedad. Acerca de eso, pues, yo leí esta semana que hay dos formas. Es que que el esclavo esclavo es mismo como- se venda, o Pero, que ¿cómo la la corte- que hay dos formas de ser esclavo, siendo uno, pues, digamos, del pueblo hebreo. Sí. Que el mismo esclavo se venda, ¿sí? Para salir Que la de misma, su- que la misma sí, persona se vende para que... salir de su pobreza. No, 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 pero no, hay no. porque hijos y esposa. ¿Cierto? Y el espíritu de la Torah empieza así. 20:18. 20:18 en la Reina Valera es como dice, el terror del pueblo. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina. Eso es de la paracha anterior, ¿correcto? Listo, mijito. Entonces, vamos al 26. No subirás por gradas a mi altar para que tu desnudez no se descubra junto a él. Bueno, hasta ahí todo está perfecto. ¿Ustedes no les parece misterioso algo? Que ese texto, que la parte anterior termine con una parte de arquitectura, de diseño, porque hablas de un diseño, ¿cierto? Que nuestra arquitectura tiene que ser de otra forma. Nuestra arquitectura es circular, no es lineal. ¿Me van a entender? ¿Por qué? Por ejemplo, ustedes ven que en el tabernáculo todo está hecho en cuadrados. ¿Por qué? Espera, contestan a la ¿No es porque un círculo está compuesto de muchos cuadrados? muy cercana. Todo lo de nosotros es circular. Y todo es circular, no es el tema. Pero digamos ahí, no me alargo. Dice así: misteriosamente, ¿cierto? Está hecho en cuadrados, porque los cuadrados son círculos. ¿Sí? Eso vamos a explicar. Entonces, al ser cuadrados, nuestra arquitectura es diferente porque nuestra arquitectura no está apuntando. Así es. Como la pirámide. Cuando quiera apuntar. Como las pirámides apuntan hacia arriba, apuntan hacia el costado, apuntan, todo apunta. Pero nosotros no, que es circular, porque nosotros somos cíclicos. Nosotros estamos haciendo Teshuvah ¿para qué? Pues para volver a nuestro origen, porque es un círculo. ¿Sí o no? Del polvo eres un círculo. Volvemos, correcto, cíclico. La filosofía griega es lineal. 26. Termina con una cuestión arquitectónica y en el 21 empieza con una cuestión de ¿qué? ¿Leyes sobre qué? Civiles. Aquí dice, estas son las leyes que les propondrás, que les expondrás. Dictarás.
Correcto. Porque la reina le dice proponer, como si dicen, bueno, Si ustedes quieren. verán si quieren. Ok. Entonces, ¿Qué expondrás? Yo tengo aquí como una ex. Dice, ¿expondrás? O dictarás, que es mejor. dice, si comprares siervo hebreo. Estas son las leyes. Ustedes no ven por qué enseguida acá Baruj Hu empieza con la cuestión de los esclavos. Ese es el espíritu de la ley. ¿Por qué cree que empieza con cuestiones sobre esclavos? Pues empieza con cuestiones de esclavos porque nosotros ¿de dónde veníamos? Como esclavos. De esclavos. Entonces, ¿qué empieza a hacer? Empieza a buscar el espíritu de la ley. ¿Se acuerda que nuestro pueblo cómo estaba siendo tratado? ¿Cierto? Entonces él empieza a cambiar el espíritu en cuanto a la tendencia inmediata de lo que ellos eran o fueron. Es como cuando usted ha estado preso. Entonces, uno está en la picota de la modelo, o no, ¿saben dónde? Yo creo que esto es en una EPS, en un hospital. Uno sale del hospital y uno sale con una reforma a la ley 50 y ley 100, así de grande, ¿sí o no? Dice, si yo fuera presidente, ¿sí o no? Es eso. Gracias, hermano. Entonces, uno sale de una filita de esas, de una atención, y uno enseguida llega y dice, no, si yo fuera presidente, yo haría esto. ¿Qué es lo que hace nuestro pueblo enseguida? Apenas salen de la esclavitud, acá Baruj Hu, ¿qué les dice? Estas son las leyes ¿para quién? Para los esclavos. ¿La palabra esclavo está bien? Perdón, hermano. ¿La palabra esclavo está bien? Pues Sería hay dos siervo. formas de, uno que llama esclavo y otro que llama siervo. Abajo, si usted mira ahí para abajito, hay una parte, como el texto, utiliza la palabra siervo y como incrustadita, como rara además, como puesta al contrario. Pero- Yo pienso que la acción de comprarlo es diferente a un esclavo, que es lo que decía Camilo. Diferente a se coger en una guerra humana y volverlo esclavo. O sea, por la fuerza, que fue como una compra. Y una autoventa, que ya lo hablamos alguna vez aquí. Eso es lo que Yo- está diciendo Camilo. pero esa tiene una connotación, que fue la que dijo Jenny, que la persona prácticamente se vende cuando dentro de esa casa quedaron esposas y hijos. Entonces él cambia esa posición. Está como en una... Pero eso ya es al final. Que ya, Sí, eso sigue siendo, ok, al final de la película. completó los 6 años y el séptimo Perfecto, año que pero estamos entendiendo que a nosotros nos sacan de la esclavitud y que ahí va el punto, que en ese momento cambia, porque si algunos salieron de Misraim con algunos patriarcas de nosotros que tenían esclavos, enseguida la jurisdicción o las leyes que hacen cambian. O sea, no se va a hacer el hostigamiento que ellos venían perpetrando de alguna forma y que aprendieron en dónde, en Israel. Entonces cambia esa posición. Por eso se las cambian para que no sigan ahí. ¿Cómo así? Cuando estaban en Misraín, que eran esclavos, dentro de esa esclavitud, había unos que tenían un escalón más arriba que otros. Todos hebreos, ¿sí me voy a entender? Porque yo lo veo, tenía entendido que todos salieron con plata, digo todos. Y pues si yo salgo con plata, y Sergio sale con plata, y Camilo sale con plata, Que no- ¿yo no- por qué tendría que ser esclavo de Camilo de Sergio si Yo también tengo plata? sí, O, yo- o me estoy no, perdiendo. yo entendí la posición, que por ejemplo usted ha tenido 4 esclavos y usted le han dado el dinero que se le prometió a nuestro padre Abraham, y por qué los 4 esclavos no cogieron dinero y con eso ser libre. ¿Le entendiste la película? No, es decir, si todos salieron con dinero de Egipto, Sí. como porque se iban a vender a ser esclavos, si todos tenían dinero. Por eso empecé con la primera pregunta. Si es que habían dentro, cuando ellos O sea, eran que todos esclavos, tuvieron igual. habían Salieron igual. algunos de los hebreos con una posición más alta. Claro, los de Corea, Ah, ok. por ejemplo, los de Corea Siendo eran esclavos los en de billete. Egipto. Claro, ellos tenían billete. Es más, ellos fueron los primeros que querían devolverse. Ellos quisieron montar el golpe de Estado precisamente por eso, a raíz del dinero y las negociaciones que ellos tenían en Israel. Eran los más prósperos y por eso dice, creo que en algún texto, o me lo inventé, que ellos estaban en la parte posterior de la... Del Tarra. No, del campamento. Ellos iban siempre de últimas. Sí, y ellos iban últimas porque querían era eso. Querían devolver nuevamente a hacer transacciones en Israel. ¿Sí? Hey. Bueno, y entonces, sigamos con el texto. Dice, estas son las leyes, Beatriz, hazme un favor. Estas son las leyes que les propondrás Sí. si comprares siervo hebreo. Acuérdense que la palabra es expondrás. Expondrás. Sí, ella me fue que lo puso. Vale. Estas son las leyes que les expondrás. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá.
mas el séptimo saldrá libre de balde. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiere dado mujer, Hasta ahí. Ahí vamos a entrar en otra ley. Pero quería que miraran la introducción a la parashat. Que la parashat, acá lo que quiere nuevamente es a restablecer el valor que se ha, uno de los valores que se ha perdido en Israel, que era la cuestión de servicio y esclavos. Que algo que dice la palabra esclavo, y yo, bueno, sí, la palabra esclavo legalmente puede ser instaurada. Pero nosotros aquí una vez estudiamos, ustedes se acuerdan, sobre los derechos de los esclavos. Y los derechos de esclavos ni siquiera eran tratados como esclavos, sino como ¿qué? No, Como siervos. hebreos. Los hebreos. Los hebreos, sí. Como una especie de contrato. Era una especie, y el trato que les hace Akadosh Baruj Hu es un trato conforme al servicio de ellos. Entonces viene esto, viene 20 para llegar al ojo por ojo. Vamos a leer el 20, ahí mismo, pasa el dedito hacia abajo. O sea, lo que voy a mostrarles es que el Mishpatim empieza con leyes hacia los esclavos, porque nosotros venimos precisamente de un pésimo estado. Yo les dije el ejemplo de la EPS. ¿Sí? Uno enseguida quiere escribirse un manual. Akadosh Baruj Hu lo hace. 20. y si alguno hiere a su siervo o a su sierva con palo, y muriere bajo su mano, será castigado. Mas si sobreviviere por un día o dos, no será castigado, porque es de su propiedad. Eso tiene largo de ancho, porque dice que es de su propiedad. O sea que la Torah parece que me estuviera diciendo que él es dueño de esa vida. ¿Ustedes qué opinan de todo lo que han estudiado en sus vidas? Yo creo que no. ¿Tú crees que no? No sé cómo argumentarlo, pero... Bueno, para eso estamos aquí, para argumentarlo. Y si alguno hiriere a su siervo o a su sierva con palo y muriere bajo su mano, será castigado. Ahí Mas- dice que lo hiriere, ahí no dice que lo corrige. Ajá. O sea, como alevosía. Ahí vamos, Ajá. suavemente. Hermano, estamos por ahí. El 21. Mas si sobreviviere por un día o dos, no será castigado, porque es de su propiedad. Eso, y eso hay que repetirlo. Porque usted lo coge, miren, en cualquier foro, un mancito le dice, miren que en su Biblia y su Dios, el Dios del amor, ¿sí? No, ellos le dicen a uno eso, tomaba a los seres humanos como propiedades. ¿Y usted qué le diría? Bueno, propiedad tiene sus puntos y sus arriba y sus abajo, porque nosotros sabemos que hasta cuántos años era esa propiedad. 6 años. Ah, entonces no es tan propiedad. ¿Y qué es una propiedad? ¿O sí? Está hablando de la propiedad Depende. de los 6 años. Sí, eso horizontal o vertical. Ajá. Ok. Pero ¿qué más depende? ¿No podría hablar de también que tenía una responsabilidad con él? Me parece buenísimo. Porque lo que me quiere connotar la Torah es otra cosa. No me quiere mostrar. Léelo en el Pasuk 19. ¿Qué era mi derecho? Beatriz, Si se levantare, ay, el 19, por favor. si se levantare y anduviere fuera sobre su báculo, entonces será suelto el que lo hirió, solamente le satisfará por lo que estuvo sin trabajar y hará que le cure. Y si alguno, Dice, y si alguno hiere a su siervo o a su sierva con palo y muriere bajo su mano, será castigado. Pero yo creo que, pienso yo que para poder coger el contexto, sería bueno como en el 18. Sí, Ajá. porque se escucha así, sí. Porque ahí en el 18 vea lo que dice, además, si algunos riñeren y uno hiere a su prójimo con piedra o con puño, y éste no muriere pero cayere en cama, si se levantare y anduviere fuera sobre su báculo, entonces será absuelto el que lo hirió. que eso, eso es una incapacidad. Sí, Solamente señor. le satisfará por lo que estuvo sin trabajar y hará que le cure. Bueno, Dale, Y para si adelante. alguno hiere a su siervo, o sea, yo pienso que viene hablando en cuanto a riñas. Sí, bueno, entonces ya estamos aprendiendo otra cosa. sí, sí. Ahí ¿Cierto? sí coge como el hilo. Ah, o sea, cuando a ustedes mandan en los foros que es que la Torah o su Dios de su amor aprueba eso, no es verdad. Amor. Sí, me dicen, no, me han dicho siempre, es que el Dios de amor que usted predica patrocina la pena de muerte. Sí, y es verdad, sí la patrocina. Dice,
Y si alguno hiriere a su siervo o a su sierva con palo y muriere bajo su mano, será castigado. Mas si sobreviviere por un día o dos, no será castigado porque es de su propiedad. ¿Por qué? Porque la gente siempre dice eso, que en la esclavitud el amo tenía derecho a qué? A pegarle, y no es así. Está diciendo que estaban ¿qué? Sí, En peleando. riña o en una contienda. Pero ¿y por qué determina Y uno no, días? y es más, si usted mira, va a castigar más al que es, en este caso, empleador y empleado. Mira, leo texto 20. Y si alguno hiriere a su siervo o a su sierva con palo y muriere bajo su mano, será castigado. Y empieza, si alguno hiriere, Siervo ¿por qué no lo hace al revés? ¿Por qué no empieza al revés? a su siervo. No, Si el siervo hiere a- al amo. Porque imagino yo que pues cómo lo va a pagar. No, pero otra cosa. Que es la tendencia suya cuando tiene un cargo. Pues, Generar cierto tipo de violencia. Sí. Acceder. Un abuso de autoridad. Correcto. Abuso. O sea, nos está enseñando eso también, ¿no? Por eso empieza el paso así. Que cuando yo hiero al siervo, yo hubiera podido empezar al contrario. Cuando el siervo hiere a su amo y no. Eso quiere decir que mi tendencia en cualquier puesto, a la hora de ser jefe, ejercer algún tipo de presión o violencia. Y por eso acá Baruj, ¿qué hace? Pues lo aquieta. ¿Ve? Entonces dice, Beatriz, Y si alguno hiere a su siervo o a su sierva con palo y muriere bajo su mano, será castigado. Mas si sobreviviere por un día o dos, no será castigado porque es de su propiedad. eso, me llamó la atención esa palabra propiedad. Sí, y toda esta vuelta decimos para esa propiedad. Antes de llegar arriba, el ojo por ojo. Digo arriba porque mi vida está arriba. Sí, arriba, segundo piso. Ojo por ojo. Abajo dice de su propiedad. ¿Cómo así es su propiedad? ¿Qué está exaltando la Torah entonces? Muchachos. Repito el 20. Si alguno hiriera a su siervo o a su sierva con palo y muriere bajo su mano, será castigado. Le pone la condición primero al empleador, de honor así. 21. Mas si sobreviviere por un día o dos, no será castigado porque es de su propiedad. Mas si sobreviviere por un día o dos, no será castigado porque es de su propiedad. ¿Qué desarrolla en mí eso? Tienen que leerlo y repetirlo. Hay que leerlo y repetirlo. Hay que leerlo y repetirlo. Leerlo y repetirlo. Que está a cargo como su bienestar de ese esclavo. Pues dice su propiedad. O sea, como él es el responsable de... Toda su responsabilidad. Entonces yo me puse a pensar algo, te doy un ejemplo, ¿no? Dice, ¿qué cuida uno más? ¿Lo que es ajeno o lo que pertenece a la propiedad? Yo cuido más lo que es ajeno y no lo que es mío. Porque no quiero que se dañe. Todo un contexto para mirar. ¿Qué cuidaría uno más? ¿Lo que es ajeno o lo que es de uno? Era una respuesta realmente de lo que yo haría. Si yo encuentro dos canes, dos perros. Es como el dicho que lo que no le cuesta a uno, hagámoslo fiesta. Listo. A lo que voy con el comentario es que así, o sea, pues sí, suena muy vulgar, pero es de verdad, o sea, uno, en mi perspectiva, uno cuida más lo que es de uno, en la mía. Yo ¿Qué digo más? que depende. ¿Qué opinas, Yasha? Pues si se lo presta. Ah, que es prestado diferente. Todavía está Porque hay confiable. muchas cosas que son de Sí. nosotros en la ciudad y no las cuidamos. Sí, cuando no le toca Cuando uno no está responder, respondiendo, no. no le- Nadie bota la basura donde se bota. No, Y Eso es de lo nosotros, ajeno, si no nos yo cuidamos. sí. Yo cuido más lo que es yo también. Pero si ya sí dice que me presta un libro, pues trata de cuidarlo. ¿Cuál es mi foco de atención a la hora de la atención y el cuidado? ¿Dónde se basa y en qué se basa? En el valor. En el valor. ¿Qué ocurre? Ya hicieron el cotejo con ustedes, si yo cuido más lo que es de mi propiedad o lo que está ajeno. ¿O qué quiere desarrollar en mis votos? Porque acuérdense que este señor, este individuo, que lo llama aquí siervo,
está bajo mi techo. ¿Cierto? Que sería muy diferente a que yo viera un siervo que está en el techo del lado de otro aspecto, de aquí al lado, mejor dicho. ¿Eso qué quiere desarrollar la Torah en mí? Yo pienso que tiene que ver mucho con el aspecto de replantearse el cómo yo veo mi relación con el otro. Porque, digamos, un ejemplo dice acá, cuando alguien golpea a su esclavo o su esclava con un palo, a mí me hace pensar, seguramente ellos traían un pensamiento de que si algo no les servía, lo desechaban. Y en este caso, pues representa la muerte. Tuvieron algún inconveniente, un problema, le pegó y lo mató. ¿Ya? No pasa nada. Y ahí ponen una restricción. O sea, si tú le pegas a tal punto que lo matas, tú vas a ser castigado. Entonces, en ese sentido, yo pienso que antes de mirar si es un esclavo o no, es que esa persona tiene un valor como persona, indiferentemente si es un siervo, si es un esclavo, si es un libre. Bueno, listo. Yo te entiendo plenamente. Bueno, pero volvemos al mismo punto. ¿Por qué la Torah me trata a mí, me inculca cuando yo sé que no es así? Porque nada es de mi propiedad, ni siquiera nuestra tierra. Porque acuérdense que la tierra en Israel es diferente, ¿no? ¿A los cuántos años se cataloga libre? A los 50, ¿no? En el calendario restaurado. Los jubileos. Los jubileos. ¿Y ese señor iba a ser libre a qué? Al séptimo. Pero sin embargo el Eterno me cataloga aquí como que mi propiedad, es decir, me lo está como adjudicando. Me está dando a entender eso, que es que de mi propiedad, pero no de mi propiedad para coger los zapatos porque lo está restringiendo, sino de mi propiedad para qué? Cuidarlo. Por eso le dice, desde el texto debería ser tal cosa. ¿Me dice entender? Dice. Okay. 20. Y si alguno hiriere a su siervo o a su sierva con palo y muriere bajo su mano, será castigado. Mas si sobreviviere por un día o dos, no será castigado porque está, ¿a qué? O debe estar a su cuidado. A su cuidado. Es decir, una de las premisas de usted ser jefe es que usted debe cuidar a sus subordinados antes que explotarlos. ¿Me dice entender? Cuidar. Entonces, darle su dotación. La dotación que se merece, ¿no? Entonces, los ponen a subir, por ejemplo, para los quintos pisos, no les dan un casco, no les dan unas gafas, no les pagan seguridad social, no les dan absolutamente, si se cayó el man se murió. No, la Torah no dice eso. Eso es como eso. Yo se lo incrusto a usted, se lo yo estoy buscando indulgencia es otra cosa, se lo imputo, se lo coloco, porque usted tiene que ¿qué? Cuidarlo, es decir, debe tener su seguridad social, su protección, debe tener su liquidación, debe tener su contrato y no ser tratado como pareciese que fueran tratados en ¿dónde? En Israel, en Egipto. Entonces nos llama a qué cosa? A proteger. Y eso en nuestros hermanos judíos sí que opera, porque yo he escuchado, y escuché no solamente una persona, no por emocionalismo, que decía, generalmente todo judío no paga el 15, paga el 14, paga un día antes. Por eso mismo, y es estricto en las liquidaciones y sus cosas. Porque ha entendido que sus empleados son propiedad, entre comillas, propiedad, que para nosotros en Occidente propiedad es, nosotros podemos, coger patadas. A nosotros nos enseñaron que propiedad yo lo puedo coger a patadas, yo hago con esto lo que se me da la gana. Sí, es un disquito que hay por ahí. Lo puede disfrutar. Sí, no, para nosotros no es, cualquier cosa de nuestra propiedad está cuidado, el carro, el celular, el televisor, todo lo que es la herramienta que nos den en el trabajo, ¿cierto? ¿Está qué? A nuestro cuidado, cuidado. Llamarse como tener sobre eso sentido de propiedad. Como decías, Sergio, la ciudad, ¿qué hago con ella? ¿La ensucio o qué? Pues tengo sentido de propiedad con la ciudad. Entonces, por eso hay un pasaje que dice que uno de los frutos de la carne es precisamente la beligerancia, es decir, el arrojar basura,
¿cierto? De sacar el carro de basura pasa a las 10 y la gente la saca a las 2. Sí. Pasa a las 10 o la sacan a las 6 de la mañana cuando saben que van a romper las Poco bolsas. higiénicos. Si alguno hiriera a su siervo o su sierva con palo y muriere bajo su mano, será castigado. ¿Por qué tan específico en el palo? Uy, un palo. Sí. Pero es que no va a usar la otra, decimos eso, no va a colocar si cuando dice será apedreado, no dice si la piedra sea cuadrada o redonda o sea con punticas, ¿no? Es de piedra. ¿Tiene derecho a pegarle? No, porque estamos viendo que en el contexto es una riña, Ah. vale, que una discusión. Sí. ¿cierto? O sea, y si lo hace, es propiedad, pues es como si fuera propiedad del Eterno y se lo va a cuidar a él. correcto, eso es lo que está, que ahorita en la manifestación hebrea, no egipcia, lo que se nos otorga debemos que cuidar. Por eso ir para abajo y para arriba y dando la vuelta, habla de mi Biblia, ¿cierto? Habla del asno, del buey, que si se cayó, que si no se cayó, etcétera. Y que yo tengo que hacer un resarcimiento o un cuidado como si fuera prácticamente mío. En uno de esos dice que yo me encuentro el buey del ajeno, yo debo cuidarlo como si fuera ¿qué? Mío. Incluso si fuera del enemigo. Imagínate, no, es que esa es la gracia. Cuidar el del enemigo, vamos para allá. Cuidar el enemigo no tiene ninguna gracia, yo digo Yeshua. ¿Sí o no? Eso. Es que siempre la puse un poquitico más arriba. Dice 24, Beatriz. Por ojo, diente por diente, Sí. mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Bueno, cuando alguna vez estoy empezando a estudiar esto, siempre me pasó la curiosidad, entonces, como dicen los ejemplos tontos, ¿no? Que yo uso, y dije, si un manco, si uno va y le quita la mano a uno, ¿qué mano le quita este manco? Si la persona es ciega, ¿Cómo era? y no tiene los dos ojos, y tuvo un accidente y le quitó el ojo, o tuvo una riña y se la quitó el otro, entonces, ¿cómo le quito yo el ojo? Si no es, eso me lo plantea. Es que eso no es un sentido literal, ahí no está diciendo literalmente. No, vaya porque a es que quitar si el ojo. leemos desde el paso 22 está hablando más de una indemnización. O sea, que es algo que tiene que ver con algo monetario. Y Yeshua, ¿cómo lo explicó este mismo? ¿Sí Oíste que fue dicho. Sí, oíste que fue dicho, o sea, fue una enseñanza. Sí, Ojo por eso es ojo, una diente por interpretación. diente. Bueno. Ojo por ojo, diente por diente. Vale, ahora, Pero os digo, pero os digo o yo os digo. pero yo os digo, Ah, eso es. pero yo os digo, Sí. no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha. Pero yo os digo, ojo cómo empieza. Pero yo os digo, Sí. no resistáis al que es malo. Esa palabra resistáis, pareciese que le diciendo al malo, haga conmigo lo que le parezca. ¿Sí? Pareciese que dijera eso. Pareciese. Entonces, a nosotros en el cristianismo eso se llama pietismo. ¿Sí? Pietismo, que es una falsa religiosidad o un falso dolor. ¿Sí? Y ahí va a generarse eso. Sigue. Falsa piedad. Sí, Pero una yo falsa os piedad. digo, Sí. no resistáis al que es malo. Sí. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Que eso lo vimos aquí, que duramos bastante hablando del texto, que dice, si a mí alguien me pega, yo digo, pues métame la otra en otro lado. ¿Eso tiene algún comportamiento espiritual? No, al contrario, es alevoso. Masoquismo. ¿Y por qué en la derecha? No, después de alevoso, vamos al segundo paso. Yo le digo, no, pues, que tan rico que sonó, pues, métame la otra. ¿Sí o no? Es que yo lo quiero tanto. Yo lo amo. Le acabó la cabeza y me dice, yo lo amo. Le puse la otra. ¿Cómo se llamaría eso? Masoquismo, ¿cierto? La dos. Otra Sería posición. una forma de retar a la otra persona, como por decir, no me pasó, no me dolió, Desafiante. ahora No que... me ¿Qué es lo que hace en la mente de un niño, ¿sí o no? Que dice, no me dolió. Y cuando no llora, entonces le dice a la mamá a uno que le voy a dar para que llore por algo. Ajá, ¿Sí o no? eso Porque Vale. le duele, esa es mi frase No, preferida. le duele. Listo. Entonces, ¿quién querría decir? Betty, Señor, sigue leyendo. dice, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. ¿Sí? Para no se resista al robo. Sí, o sea, que me están robando y yo tengo como defenderme, no digo el ladrón, tranquilo sigue y tranquilo que hay una caja fuerte y ni siquiera le doy la clave, llévesela si quiere. No. Parecía que estuviera diciendo eso, ¿no? No está diciendo eso, en ningún lado está diciendo eso. Sí, ¿Sigo? Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. sí, Y a cualquiera que te obligue a llevar
carga por 1 milla, ve con él 2. ¿Eso sería injusticia o no sería injusticia? Si alguien me dice, venga, haga una pared aquí, yo termino haciendo un edificio porque pasa eso. Póngame una tejita aquí y yo le dejo toda la casa. Parecía que dice eso, ¿no? Eso no dice, parecía eso. Cuadrado. Pero no. Sí. A mí me dijeron esta, al que te pida, dale. Y al que quiera tomarte de ti prestado, no se lo rehuses. A que te pida, Dale. dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Tranquilo, no tengo ningún celular, y lléveselo y úselo como quiera cuando quiera. No. Vuelve y léelo todo, por favor. Y pongamos mucha atención, ¿vale? ¿Lo empiezo otra Que vez? falta- Oíste es que fue dicho, Sí. ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Eso quiere decir que a Yeshua o la halajá o la forma en como lo han explicado, no lo han explicado desde el contexto de resarcimiento económico, ¿cierto? Que si yo dañaba un marcador que valía 5 pesos, yo tenía que devolverlo con un marcador que valía 5 pesos, sino por el contrario. Ellos al parecer, por lo que estoy viendo y la entrada que hace Yeshua es que lo han explicado desde el punto de vista que venganza. ¿Sí me van a entender? De algo vengativo, no porque llega y esperando dice, el resarcimiento, sino cobrárselas por sí mismo. y no solamente en el ámbito económico, sino en todos los ámbitos. Sí, Dice, literal. oíste que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente, más yo os digo, No resistáis al que es malo. ahí empieza. Dice, No resistas. no resistáis al que es malo. al que es malo. ¿Cómo así? Busque una traducción, la BJ2 y la NBI, y otro la vino. A ese se resistáis, ¿qué resistáis? Como si alguien estuviera haciendo el mal, yo no pudiera decirle, no amigo, no siga haciendo eso. Parece que el texto dijera eso. Dice, no resistáis a quién, al No hagan mal. resistencia, dice ¿Cómo? Rabín. Dice Rabín, pero yo les digo, no le hagan resistencia al mal. Al contrario, a cualquiera que te golpee en la mejilla derecha, preséntale también la otra. En la TLA dice, pero Mucho ahora- gusto, se llama Mejilla 1 y se llama Mejilla 2. En la TLA Cualquiera. es más claro. Pero ahora yo les digo. ¿Cómo es? La TLA. La TLA. Pero ahora yo les digo, no traten de vengarse de quien les hace daño. Eso es Si alguien diferente. les da una bofetada en la mejilla derecha, pídanle que les pegue también en la izquierda. La de J3 dice, habéis oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente. Pues yo os digo, no resistáis al mal, antes bien, al que te abofetee en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. Esa palabra resistir De vengar. jamás se puede. Solamente hay una escritura, una traducción que no utiliza la palabra resistir. Utiliza. Esa era una de las adecuadas. Dice, No vengas. no se venga. Empezó bien y terminó Mal. fatal, porque llega y dice, pues. Piedre. Sí, o preséntele la otra, o no sé, déjese pegar la otra. ¿por qué? Acá hay Cuéntenas. una traducción, ¿cómo se llama? Ah, el código real. Dice, Sí. pero yo os digo que el propósito de este mandamiento no es promover la revancha contra el que te trata impíamente, sino enseñarle cómo sujetar tus pasiones. Por tanto, al que te hiera en la mejilla derecha, él dio el vuélvele comenta- también él dio el la otra. comentario, Sí, porque- ese es el comentario. Vale. Por tanto, al que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Bueno, ¿qué sería entonces cuando usted dice que, cuando muchas veces nos han enseñado a hacer textos tan pendejamente, ¿no? Si te pegan en una, pues ponga la otra, ¿sí o no? Y es como un corrientazo que le venden a uno. Póngale la otra. Si ponga la otra y no funciona así. Realmente, lo que Yeshua está invitándome a mí, o despertando en mí, o llevándome a mí, es que yo no actúe con el ámbito de qué. No. ¿Cuál? De la iglesia, creo que- Venganza. De revancha. Que es prácticamente con lo que nuestro ejército, el ejército de Israel, permanece. Porque nuestro ejército permanece a la defensiva, a pesar de que somos ¿qué? Agredidos. A pesar de que nuestra nación es agredida, porque si nuestro ejército realmente agrediera, pues Siria, Libia, todo lo que está alrededor tendría el nombre Israel. Sí, la verdad es esa. Sí, claro. Basado en nuestros principios, donde nosotros no nacimos para agredir, pero sí para defendernos. Sí, o sea, no para ejercer algo que me puede llevar al mandamiento y es ser
mucho más agresivo que el que vino y perpetró eso. Es que cuando usted lo lee como que si fuera así, como el golpe, ¿cierto? Entonces uno llega y dice, pero ¿quién va a responder con flores ante un golpe? Y no es la acción normal de la vida, porque eso es un símil, es una parábola lo que él está utilizando. Es la tendencia que la demás gente tiene para agredirme que yo utilice qué cosa, la misma tendencia para devolvérsela. Por eso dice que el ojo por ojo y el diente por diente. ¿Eso quiere decir que yo sea un pasivo a la hora de reaccionar? Pues no, porque si yo invito por ejemplo a alguien a mi casa y siempre se desaparece, ejemplo, algún bien material, vuelvo y invito y sé que cuando una persona viene y se desaparece mi material y yo se lo sigo dejando ahí, pues ya, eso es una forma terrible de reaccionar. Usted que lo sigue inventando. Sí, lo sigue trayendo, sí. Exacto. ¿Cuál sería mi acción? ¿Cierto? Ir a su casa y quitarle sus cosas. ¿Cierto que no? Esa sería el ojo por ojo y el diente por diente. Ir a su casa y sacarle también sus cosas. Lo que y eso me está llevando es precisamente a que no genere eso en mí, sino que recurra a otro estamento, que es la ley, porque me acabo de llamar la ley, para ejercer justicia. Pero Nelson, si aquí en Éxodo está hablando en el contexto de un resarcimiento económico, porque en este contexto está hablando de venganza o no. Porque era como lo enseñaban. Es que era como sí, como dice. Acá está corriendo no el versículo, sino la enseñanza, La que da enseñanza sobre eso. Es la interpretación lo que está Mira cómo dice el 33, Mateo 5. Además, ¿habéis oído? Que fue Sí, dicho. mira hablando de eso. Y mira cómo dice el 38. Oísteis que fue dicho. ¿Ves? Lee el 33. No dice escrito está, sino oíste que ¿El fue. 33? Sí, Además, habéis oído que fue dicho. listo. Y el 38. Pero igual él, o Oísteis sea, que fue dicho. igual Yeshua en este contexto también reinterpreta en el sentido de violencia o no en el sentido de resarcimiento económico. Es Sí, que la el ojo por depende. ojo y el diente por diente no se hizo por venganza. El ojo por ojo y el diente por diente se hizo por un resarcimiento económico. Por lo tanto, mi enfoque principal debe ser en la equidad del resarcimiento. Es decir, que si yo dañé una silla, pago una silla y no pago un salón, porque yo soy buena gente. Es decir, Jessica, Pero igualmente, Sí, yo lo que está entiendo. lo que está haciendo Yeshua no es interpretar el mandamiento, sino interpretar Corregir la interpretación. corregir la interpretación que había sobre. O sea, él aquí nunca menciona como tal el mandamiento. Y se viste que fue dicho. Y coge la interpretación que ellos tenían. Sí, No, no más y es lo que reinterpreta la interpretación. Exacto. Ah, ya. pero No está en cogiendo el este- versículo. Sí. Pero en este versículo, digamos, se basan las fuerzas militares, digamos, yo estoy en combate, ¿no? Yo estoy diciendo que es una posición de la personalidad del hebreo, ¿me entienden? Que se debe desarrollar. Yo no sé si las fuerzas militares tengan como tal esas leyes o preceptos, pero a lo menos Pero no nuestro se Estado, maneja. sí, eso se maneja, que nuestras fuerzas militares no hacen una colonización, o no hacen un avance, simplemente defienden nuestra tierra, ¿entiendes? No, pero yo no iba por ese lado. En un combate que haya, no sé, me disparan a mí y por cualquier motivo me tienen que amputar este brazo. Ellos me pagan el brazo, pero igualmente eso sí causa Pues, otros daños. No, pues tocaría ver en qué situación le dispararon a usted, porque yo Pues estaba en un combate. pues el Digo, eje- pues, ah, abrimos fuego. bueno, y yo tan, creo tan, que el tan, tan, enemigo balas. lo último que va a hacer es a uno resarcirle algún bien económico. No, Lo hará no, cuando... Pues sí, él Estaba es- bien, Ah, yo no, soy- eso sí, no lo dude. Claro, claro. Pero, claro. pero más Pues, que aquí en brazo Colombia hay lo muchas hacen. más cosas. Sí, ¿no? en Colombia. En Colombia lo hacen, O imagínate. sea, lo que dice Juan Pablo es que el brazo que le amputan a él, el Estado colombiano se lo paga, pero más allá de pagarle el brazo, el valor de lo que esté tasado un brazo, no sé, Sí. también le tienen que acompañar psicológicamente los otros daños. Sí, o en algunos casos ponen una, ¿cómo se le dice? Una Prótesis. prótesis, pero eso no, pues, ni por toda la plata del mundo, ni por Ah, la no, por prótesis nada. Es sea, que no. nada puede, absolutamente, ninguna millonada puede llegar a resarcir una mano, un dedo, una uña, nada, absolutamente. que hace Simplemente es- lo que sí se hace es establecer, porque lo más seguro es que la gente quiera pagar eso por la faja. Y las aseguradoras ni hablar. Ellos sí que se pasan las cosas por la faja. No tratan de tirar, de no pagar, Para no pagar. Sí, realmente las aseguradoras se hicieron para no pagar. Pues Y porque lo es que un se toca negocio. poner a los abogados para que paguen. Pues, los abogados vienen detrás de las aseguradoras, no las aseguradoras detrás de los abogados. A ver cómo vamos a pagar.
No. Bueno. Aunque puede existir en eso que usted dice otra posición y es yo aprovecharme de esa situación para, en el sentido de injusticia, exigir más, por ejemplo, indemnización económica por lo que me pasó sin la o sea, sin que eso realmente se represente eso económico, ¿sí? Para eso se hace un estudio de lucro cesante de daño emergente. O sea, el daño emergente es el daño que se hizo físicamente. Y el lucro cesante es lo que tú vas a dejar de percibir por tener ese brazo. O sea, si tu brazo derecho es fundamental en la función que tú haces en tu trabajo, entonces obviamente tu obra de mano es lo que te van a pagar. Entonces tú tampoco tienes la oportunidad de pedir de más, porque obviamente todo eso está bajo un estudio. Sí, pero lo que se dice es que la gente se aprovecha de eso. Sí, yo sé, pero mi comentario no va a las leyes colombianas, yo entiendo lo que dices, pero mi comentario va al sentido espiritual de también cómo yo respondo al mandamiento desde el otro lado, si soy yo el que tengo el daño, ¿me hago entender? O sea, si a mí me hicieron el daño espiritualmente, yo cómo debería también reaccionar, si yo cómo debería responder a ese ojo por ojo. Por ejemplo, si yo sé alguien que me hizo un brujazo, sí, eso. ¿cierto? Que no tiene cómo pagárselo materialmente. No hay cómo, sí, exacto. ¿Cómo hago yo para quitarle eso? Alguien que fue efecto del vudú, yo que sé, algo así, ¿cómo hago para solventar eso? Entonces, de ahí para adelante, lo que dice Yeshua, ¿cierto? Es sacarle a esa enseñanza, obviamente lo que ellos es la venganza. Uno, cuando dice, por ejemplo, si te piden que lleves la maleta, ¿cómo es? La mochila. Creo que hay una traducción que dice, si un militar te pide tal cosa, creo que dice. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Ese texto me dice, cualquiera que te obligue. Obligue. O sea, como si, ejemplo, me obligue, que está pasando por encima de mí. Si él me dice yo en una cuadra, yo cojo y le llevo 2. ¿Tendría algún grado de justicia eso? Aquel que me obliga. No, porque vas obligado o sometido. No, entonces la acción de hacer más. ¿Cómo? Hacer más de lo que le toca hacer. Desde que empezó. Sí, porque obliga. No, vuelve a leer. Por lo de la fila. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Eso es, pues digo, ¿eso es literal? No, eso es un nivel, ¿cierto? Literal. Entonces, ¿qué es lo que Yeshua me quiere enseñar? ¿A qué punto me quiere llevar? ¿Qué creen ustedes? Lee el pasú anterior de obliga. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica. Al que quiera, miren que todo es contra voluntad. Al que quiera ponerte, al que quiera obligarte. Al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y al que quiera que te obligue a llevar, y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Que yo lo podría decir, voy a decir, desafiando, ¿no? Decir, ahora enseñar a este tipo que yo puedo más que lo que me lleva obligado, tú vas a llevarlo a una media cuadra para que aprenda. Eso es una forma de yo vengarme, porque resulta que todo ese demás puede ser llevado como un acto de venganza y no como un acto de justicia. Ponle la otra mejilla. Es una forma de agredir a la persona, ¿o no? Cuando un niño le dice, lo que estaba diciendo ahorita, cuando un niño le dice que uno le pega y él dice que no le dolió, él en cierta forma me está agrediendo a mí. Eso es una reacción agresiva. No es una reacción compasiva. Ni tampoco estoy viendo que reaccione así, lo lógico era que llorara, ¿no? Entonces, ¿qué está diciendo cuando dice que si te lleva, si te obliga? Si te obliga. Como si yo fuera esclavo, entonces, voy a decir, en otra comunidad me dicen, en otro contexto, me digan, no, usted tiene que ser esclavo por 100 años, digo, no, yo voy a ser esclavo por 120. ¿Sí entiendes? O necesito que me ayude a pasar ese bultico de papa aquí, voy a ir 100 más, digo, yo le paso los 99, tranquilo, ya están, comeríamos nosotros lambericas, ¿no? Lamboncillo, algo así, una vaina que no tiene sentido. Entonces, ¿qué es lo que Jesús me está haciendo entonces? Puede ser de pronto en la intención de la otra persona en cuanto al daño que quiera causar.
¿Cómo lo explico? No encuentro un ejemplo para explicarlo. ¿Cómo es? Dieron la definición y nos vamos al ejemplo. No, o sea, lo pienso es, por ejemplo, digo yo, ¿no? En mi concepto, la mejor manera, por ejemplo, de responder a una ofensa, y lo estamos viendo, la mejor manera de responder a la ofensa de alguien no es ofendiéndolo o pegándole, sino respondiendo de manera sabia. Prudente, yo que sí. Sí, prudente. Entonces yo creo que esto no es de, pues no sea, o sea, no está diciendo se ha regalado corra 2 millas, sino como en lo que ese corra 2 millas causaría en la intención del otro, ¿me hago entender? Sí, lo que está haciendo eso, en mi concepto, es un cuestionamiento a mi parte interna, ¿cierto? A mi parte, a mi respuesta bajo la agresión o bajo la presión. Sí, ¿Cómo exacto. respondo yo ante una agresión y ante una presión? Por ejemplo, que nosotros tenemos patrones que son tenaces, ¿sí? Que son soberbios, etc. ¿Cómo responde uno ante relaciones que son durísimas de llevar? Donde, por ejemplo, la otra persona es blasfema o es agresiva. Sí, entonces yo también contesto con la misma blasfemia. Eso sería llevar no solamente la carga mía, sino la carga de él también. Es decir, eso es llevar la maleta a una cuadra, algo así. ¿Me saben entender? Es decir, lo que él está cuestionando es mi respuesta ante la presión y la agresividad. Porque ahí dice que si te fuerza, si te obliga, es mi capacidad de respuesta que no llegue a ser agresiva. Pero tampoco me está diciendo que dure todo el día con la maleta. Yo lo veo desde el punto de vista de que si esa persona en una medida, no lo estamos hablando, digamos, de ponerme una carga, sino un ejemplo, emocionalmente me aflige y yo lo veo de cierta magnitud, mi capacidad de pronto perdonar o llevarlo en un sentido espiritual debe superar esa presión. Entonces, si esa persona me quiso constreñir en algo, me hirió, mi capacidad de perdonar debe ser aún más grande que esa lesión que me causó. Ya yo debo estar por encima de la situación que me provocó, que eso es un alto grado de Y espiritualidad. eso es doble. O sea, ya no es 1 milla, sino 2 millas mi capacidad de perdonar o mi capacidad de llevar esto a un nivel espiritual mayor que no me afecta a responderle de la misma manera. Cuando nosotros estamos en este rollo que uno va aprendiendo que hay justicia y uno ve las respuestas de la gente, ciertas respuestas o ciertas manifestaciones o acciones, uno se vuelve cada vez más, o sea, cada uno más como un viejo dicho que hay en una filosofía diaria, ya, que es pongan en el zapato del otro. ¿Sí? Y una vez dice, bueno, esa persona merece una disciplina o un castigo, pero yo comprendo por qué es así. Yo no puedo caer en la trampa de yo ir a caer donde él está y que yo me comporte como él quiere que yo me comporte. ¿Sí me entiendes? La forma agresiva. Porque usted está obligado, llamémoslo así, a llevar 1 milla la maleta, pero de ahí para adelante no está obligado a llevarla. Pero mi posición hace que yo voluntariamente, por mi acción espiritual, la lleve sin que sea obligado. ¿Ahora sí me entiendes? ¿No? Es decir, yo en 1 milla, por decirlo de la maleta, estoy obligado. Pero esa otra milla, y eso me está enseñando, bajo un acto voluntario y que no tiene la agresividad con la que me pusieron, yo la llevo. Es decir, que mi capacidad de entendimiento, y mi capacidad de respuesta ante esa agresión me da la posibilidad de llevar esa maleta sin obligación, o sea, sin esa fuerza que está imponiendo la persona. Por eso utiliza 3 impositivos. ¿Cuál, Beatriz? Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Listo. Al que te pida, dale. Y el que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. ¿Oíste que fue dicho? Que obviamente no es al que quiera pedir de ti o al que tome de ti prestado. Todas esas palabras ahí para dar, desafortunadamente ningún texto funciona así, sino todo el texto es agresivo, porque todo el texto está desde arriba, ojo por ojo y diente por diente. Entonces ahí para abajo pareciese que suena como compasivo,
es por la cuestión de la reacción. Y ese, bueno, cuando pide de ti prestado, no es que pida de ti prestado, es que quiere jalar, quiere arrancar. Es que ese ojo por ojo está en Levítico, o ya traje en la Torá, no sé, en Éxodo, está en un contexto de riña. Entonces aquí lo que está explicando y eso es cómo yo reaccionar a la riña, no como yo dejarme agredir en la riña. Sí. O sea, todo está montado también en un contexto de riña, así como el ojo por ojo es en un contexto de riña. Entonces aquí lo mismo, todas las acciones que yo he hecho es usted cómo responder en la riña. Teniendo yo el derecho y la facultad de defenderme, ¿no? Sí, porque hay un pedazo en que usted carga la maleta, ¿no? Sí, sí. No, no sé si cargar la maleta o la carga un montón propio. Y en la con otro sentido. riña ninguno se dejaría agredir. Bueno, salvo que, no sé si algún tipo, una religión que opine eso, que apruebe eso, pero no creo. En la riña sé que se deja agredir. Bueno, entendimos más o menos el ojo por ojo, el diente por diente. Eso es más largo. No me acuerdo que uno hizo un estudio sobre la mejilla y eso nos dio. Cabe Proverbios 15. ¿Qué dice, Marta? Sobre la palabra blanda aplaca la ira. Ah, sí. Hablando de respuesta. Sí. Hablando de respuesta aplaca la ira. El 4, a mí me parece, bueno, entendimos que lo que Yeso me está diciendo es cómo respondo ante la agresividad, cuál es mi posición con respecto a la agresión de la gente, que no es una actitud tampoco pasiva, que hay un equilibrio, ¿sí? Pero que yo no reacciono como el otro me afectó. Como sea, espera no se- que no se reaccione, ponga a o su como nivel. busca que uno Como busca que reaccione. uno reaccione. Ahora yo podría reaccionar de una Que forma siempre está la peor, pelea. de una forma peor de lo que él me afectó a mí. O sea, él me pegó una bofetada y yo le saqué varilla. Cruceta para los taxistas. Dice 23.4, díctemelo por favor. 23:4. Este texto me parece a mí Éxodo. de los textos más importantes de la Torah. Esto es un regalo. Alguien que lo lea en la Torah, Yasher, léelo por favor. Shemot 23:5. O cualquier Torah. Dice 23.5. Si ves el asno de tu enemigo caído debajo de su carga, te abstendrás de ayudarlo. Ciertamente ayudarás junto con él. Dice A ese. Esa es diferente porque me habla Junto con él, con sí, el enemigo. ese, junto con él. Ese es el que es diferente. Por eso le dice, Con el- con con esa regla, le ayudarás. Es porque le va a ayudar a su ayudarás, enemigo. o sea, le ayudarás, pero a No al Al güey. enemigo levantarlo. No al güey. ¿ah? a Por tu eso no al güey, enemigo, no al güey. no al enemigo. Al al enemigo. Listo. Bueno, si ustedes miran este texto, creo que si, bueno, no sé, podría decirse, acuérdense que nosotros enseñaron que la Torah está incrustada o tiene como finalidad las cosas, es amar al Creador sobre todas las cosas y amar al prójimo. La Torah está dirigida hacia eso, no dice que está abolida ni que está resumida, que un precepto más de Dios, no se resume, es una estupidez, no, está enfocada hacia amor al Señor sobre todas las cosas y amor al prójimo. Este es un texto que en mi concepto puede tener esto y más, mejor dicho. ¿Sí? Es tan profundo y tan grande me pareció a mí que uno dice, wow, o sea, no está. ¿Sí? Dice, ¿por qué? Porque hay varios direccionamientos. ¿Ya lo encontraron en el texto? Sí. Bueno, okay. Si vieres el asno del que te aborrece, si vieres el asno del que te aborrece, caído, debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? ¿Eso qué quiere decir? Que la tendencia más Era pasar derecho. tétrica de todo ser humano, incluyéndome de primeras, Es pasar derecho. es que pasar derecho, Pasar y hacer. o sea, no ayudar. Así. Tanto es tan fuerte esta posición que puedo llegar a tener, que la misma Torah me dice a mí, prácticamente cuando lo estoy leyendo, me dice, No se haga loco. exacto, ¿le dejarás sin ayuda? ¿Le dejarás sin ayuda? Uno pasa y... ¿Le dejarás sin ayuda? ¿Por qué? Porque mi tendencia es que no ayudar. Hay en varias posiciones. ¿Por qué? Dice, si vieres el asno, sobre todo este, ¿no? De tu enemigo. Exacto. Ahora sí es porque Yeshua enfatizaba sus mensajes en el enemigo y no en el amigo. Pues, si vieres el asno del que te aborrece. Porque si uno ve el asno del amigo, Ah, pues obvio. hasta lo baña, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? buenísimo, sí.
Dice, si vieres el asno del que te aborrece, y le pone un punto más arriba, porque el asno no está extraviado. ¿Le pone qué cosa? Le pone algo más dramático a la Torah. ¿Qué cosa? Caído. Caído. Debajo de su carga. Imagínense la imagen. O sea, que es algo severo lo que está ocurriendo, ¿no? Es un animal que tiene sobrecarga y que cayó. Y que mi tendencia es que, ¿ese güey de quién es? Ahí tiene la marca 1. Yo paso derecho. Si vieres el asno del que te aborrece, caído debajo de su cargo, ¿le dejarás sin ayuda? Hasta aquí, ¿qué podemos sacar como conclusión, como punto? Don Nelson, porque del que te aborrece, o sea, lo pone de allá para acá, no al que tú aborreces, por ejemplo. Mejor todavía, ¿sí, no? O sea, no dice, si eres el asno que tú, de la persona del que tú aborreces. Es más pesado así. De que tú aborreces. Bueno, hubiera sido mucho más corto, pero lo que dice que me aborrece. Acordemos que nosotros a veces nos aborrecen muchas veces y que no tenemos ningún tipo de causa. Bueno, eso es la justicia, ¿no? Si vieres el asno del que te aborrece, no del que tú aborreces, como dices tú, Jessica, ¿cierto? Ah, ya, como con intención de vengarse. Como si me millonan la mala, entonces. Es una de las primeras disciplinas que saca el texto. Por eso mismo lo cuestiona enseguida. Ajá, me dejarás. ¿Por qué? Porque yo puedo estar lleno, como dicen ustedes, los jóvenes, ¿de qué? Lleno de motivos. Si vieres el asno del que me aborrece, la Torah quiere hacer una incisión, es en la venganza. Es en mi reacción a lo que yo creo que es injusto. Y yo generalmente cuando reacciono con algo que es injusto, no reacciono con justicia, sino que reacciono ¿cómo? Con venganza. Con más venganza. Que es diferente. Yo puedo reaccionar con justicia, pero yo quiero hacer un poquitico más. ¿Por qué? Para poderme sobreponer sobre la persona. Yo soy el que manda aquí, soy yo. Sí, porque hay una lucha de egos. Entonces, en este caso, si vieres el asno del que te aborrece, no del que yo aborrezco, caído debajo de su carga, eso me pasaría muy de malas no para que me lleven la mala, ¿sí o no? Entonces paso por el lado. La Torah y una vez lo despierta, de una. Y esto no es normal que lo haga la Torah. Este tipo de preguntas, en mitad de un texto, no lo hace. Creo que es de las únicas partes donde lo hace. Colocar una pregunta en medio de un texto. Si lo hace es porque él sabe que es un semáforo en rojo, que es algo de mucha atención en todos los ámbitos de la vida. Si vieres el asno que te aborrece caído debajo de su carga, además por esto, porque si eres el que me aborrece, yo tengo una acción también de venganza. Lo primero que yo me voy a fijar es de las cosas primeras que yo dije, yo en qué me fijo. ¿Saben qué sería? ¿En qué sería? En su asno. ¿Sí ven? Ese man es un desgraciado. Pobrecito el animal. Ahí sí es lo que yo creía de ese tipo, ahí está plantado. ¿Sí no? Pues el asno ahí cae y dice, no, ahí está pintado ese man. O sea, como que se está viendo plasmado que el concepto que yo tengo acerca de esa persona se ve en esto. Por eso es tan explícita. Dice debajo de su carga, o sea, un abuso. ¿No es mismo? Aquí hay un abuso de alguien que me aborrece. Eso genera en mí ¿qué cosa? ¿Se me dispara qué? Indignación. Odio. Más odio. Sí, más odio. O sea, aquí está el máximo de odio. El nivel más alto. Sí. Ese punto es el. Sí. Dime. Claro, pues es que la parte B está la solución. Sí, la parte A, eso es lo que hace la pregunta, cortar el texto acá. Si vieres el asno que te aborrece caído debajo de su carga, por eso lo establece, que caído puede ser partido de una pata, no, es para que observe el nivel de maldad de punto de esa persona y que yo me fijara solamente en ese nivel de maldad. Dice, del que te aborrece, no me lo olvides, del que te aborrece. Un asno caído sobre carga. O sea, lo pone a uno como al límite de la respuesta de venganza. Correcto. Del ser humano. Exacto.
El paso a seguir, creo que sería un poco algo como este. Decirle, ojalá se muera el man. Miren lo que hace. Es un antisocial, es un tal, todo lo que uno pueda expresar. ¿Cierto? Miren lo que hace la Torah tan espectacular, porque la Torah es hermosa. Miren lo que hace el cuestionamiento. Esa es una confrontación que me hace. Esto me lo pregunta el Creador a mí, no sé si es verdad. Porque esto se lo dictó el Creador a Moshe, con todo y punto. ¿Le dejará sin ayuda? Entonces hay varias cosas. Aquí yo puedo encontrar un abuso humano, un abuso de animal, ¿sí? Hacia el animal, pero un abuso también hacia ¿qué? Hacia la creación. ¿Sí o no? Porque yo estoy diciendo que ese asno es un ser creado y no merece ese trato. Sin que me vaya a besar el asno, sino empleando la justicia sobre ese animal. Se ha visto que ahí, bueno, antiguamente, cuando estábamos aquí en Bogotá, ¿se acuerdan que los obreros le echaban a los pobres caballos, ¿cierto? Una vaina espantosa. Un abuso completo contra los Y antes se subían ellos también. Obvio. Entonces, dice, ¿le dejarás sin ayuda? Y uno aquí, si no lee un poco más meticulosamente, uno piensa que es en el asno, que uno ayuda al asno. ¿Sí o no? Aquí, ¿le dejarás sin ayuda? Porque aquí no está mencionando, bueno, aquí dice que te aborrece, ¿no? Está debajo de su carga. Dice, ¿le dejarás sin ayuda? Lo ayuda para el enemigo, porque me aborrece. Porque yo primero dije, pues el que me aborrece no necesita la ayuda. El que necesita la ayuda, ¿quién es? Pues sería muy fácil si yo me encuentro al asno en esa condición, pero el tipo no se está dando cuenta. Yo lo levanto a él, no se dio cuenta porque pobrecito el burro ahí. Sí, o sea, que sería, yo tengo la fijación de ayuda hacia el asno, pero lo hago por el asno, pero sigo aborreciendo al tipo. Por eso aquí cambia, aquí adelante va a cambiar. O sea, yo ayudo al asno, ¿sí o no? Pero en mi corazón sigo aborreciendo al tipo, y más después de esta escena. Entonces miren lo que hace la Torah, dice, ¿y le dejará sin ayuda? ¿Qué sigue la redacción enseguida? ¿Qué sigue la redacción? Antes. Bien. ¿Cómo empieza? Espectacular. Antes. ¿Por qué antes? Antes, bien. Bueno, la Reina Valera empieza así. Yo no como dirá Rashi, no sé. ¿Cómo dice eso? Nunca dice sin duda. Sin duda. O sea, no lo Dice- tiene que pensar. Sin duda. Ciertamente. Ciertamente. Pero la problemática que yo planteé en este texto es que mi tendencia es no hacerlo. ¿Sí? Que esto es algo mediático. O sea, ¿será que le ayudo? ¿Será que no le ayudo? El burro ahí jugando, así, ¿no? Acá dice que al final es como buena gente, ¿sí, no? No, pero es mala persona, miren cómo está. Y ahí nos da 2 horas y 3 horas analizando si ayudo o no ayudo a la gente. Y el otro humanizando. ¿O no? Acá dice que esa expresión hace referencia a ayudar para salvar. Está haciendo referencia a que el animal está muy grave. Dice acá. Es una ayuda muy, como en una situación muy extrema. Correcto. Lo que la Torah quiere mostrarme a mí es el extremo de qué. Te lo dijimos ahorita, de mi respuesta. Por eso digo que esta parachot me hace una incisión es de mis respuestas. ¿Qué tan graves son mis respuestas? Las suyas como las mías. Cuando a mí me cierra otro carro, ¿cómo es mi respuesta? ¿Sí? Bueno, en mi trabajo, en el suyo, dice, si eres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, dice, la Torah me cuestiona, dice, ¿le dejarás sin ayuda? ¿Por qué? Porque yo sé que mi tendencia es que no ayudar. ¿Qué dice una traducción? Dice, no lo pienses, hazlo. El otro dice, ciertamente, le toca. ¿Sí? Y la otra que dice, antes bien. Me gusta eso porque dice, antes bien. ¿Qué cosa? Me ayudarás. Y aquí falta en la Reina Valera lo que ustedes me dictaron, que es la esencia. Ahí. ¿Cómo? Ahí, dice. Sí, le ayudarás a él, Ahí. o junto con él. Junto con él, dice acá. Lo levantarás. Ciertamente ayudarás. ¿Cómo dice la Torah en medio de ayer? Sin duda lo ayudarás. ¿No dice que junto con él? Acá dice, ciertamente ayudarás junto con él. Sí. Es que la idea era ver al tipo también. Pero Porque acá- al fin y al cabo, yo necesito hacer mi acción contra la que me aborrece, no contra el burro, porque el burro no me aborrece a mí. Acá dice, en esta traducción en inglés,
Eso es lo que está mirando, está muy extraño porque dice algo así como: si eres el asno que te aborrece, caído debajo de su carga. Sí. Pero ese debajo de su carga es como una expresión que, por lo menos en inglés, significa algo así como que el asno está oprimido por el poder de él. Entonces acá dice: lo dejarás sin ayuda, antes bien lo ayudarás con eso. ¿Pero qué? O sea, al asno, porque para que no lo opriman. Eso lo pone así, por eso No, me parece raro. no, que para ayudar al asno, dígame, es que por eso digo que este texto es hermoso. ¿Por qué? Porque en esta parte, vamos a meter al tipo también. La cual que lo aborrece. Claro, porque él va a aprender una lección de parte mía también. ¿O no? Él tiene que aprender una lección de parte mía. O si no, lo mejor que hago es yo llevarme el asno, ir ante los jueces, ir ante el sacerdote y decirle: miren, es una abusividad con estos animales. Esta versión trata de dar eso. Sí, esta yo versión te entiendo, trata de dar eso. yo te entiendo, pero no porque sí, yo te entiendo y puede ser posible. Pero lo que trata de decir el texto es equilibrar el trato de la palabra principal, que es aborrecer, no la esencia del burro. Sí, yo sé que obviamente lo que se está poniendo es un abuso contra el burro, pero lo que hace la esencia del texto es la palabra del que me aborrece, es decir, que yo tengo problemas con otra persona, o esa persona tiene problemas conmigo, lo cual hay que llegar a ¿qué? A resarcirlo, a que se empiece entonces a mejorar. Y esto debe empezar ¿por dónde? Por mi parte. ¿Cómo? Porque a mí me ejecuta la Torah, me dice: usted tiene que ayudar. ¿Eso es fácil? No, eso no es tan fácil. Eso es muy fuerte. Estas situaciones le pueden suceder a uno, pero son muy... Nos pasan. Sí, nos pasan. Son muy, digamos, yo no me la espero, sí. Digamos, una situación ya le que entiendo. algo muy casual. Sí. Pero, digamos, yo lo puedo hacer, pero yo lo puedo hacer simplemente por cumplir el mandamiento. Exacto. Más no que me nazca. Sí. O sea, yo cumplo con llevarle y ya deja, ya, si se muere bien, si no también. Por eso Uno puede pensar así, entiendo. si le cae muy Claro. mal a la persona. Sí, se le cae muy Pero uno dice, bueno, yo estoy ahí, ¿qué se le cumple? ¿Cómo se le...? Pero algo que Cumplí con el que me gusta de la Torah es que yo sé que lo que tú dices es mi tendencia a no hacerlo. La Torah me dice: hágalo, sí o sí. Es un mandamiento. O sea, no me está diciendo piensen. o sea, si no- Yo sé lo que tú dices porque yo valero porque me puse en esa ubicación. Entonces, pues subo el asno y le ayudo al man y que más se abre y quedamos en las mismas. ¿Sí me entiendes? Y por dentro quedo lo mismo con el hombre. Pero eso, Eso es una posición. Eso no es lo que quiere. La Torah quiere, desde el mismo momento que me dice que lo haga, hágalo, es porque ella quiere empezar a mediar. Y que yo tome un principio de mediación. Limar aspereza. Algo así por el El estilo. solo hecho de Que yo ponga lleve ahí el la principio de la pregunta, reconciliación. Así que uno tome la iniciativa. Correcto. Dime. que el solo hecho de que ponga esa pregunta de ¿le dejarás sin ayuda? Ya automáticamente lo cuestiona a uno a no hacer la acción por cumplir el mandamiento, sino por cuestionar la actitud. Correcto. Eso me puede a mí confrontar, ¿sí o no? ¿Cómo así que yo no le ayudo? Es digamos la pregunta, ¿sí o no? ¿Le dejará sin ayuda? ¿Cómo así? ¿Cierto? Entonces, lo cuestiona tanto a uno que el paso a seguir de la Torah, ¿qué cosa es? Hágalo. ¿Cómo? ¿Me saben entender? Sí, es lo hermoso de pasar y nos hemos metido a la parte B. Hasta aquí me está haciendo una cirugía interna de cómo yo soy, quite el asno. Pongámoslo, vuelvo y repito, en nuestros trabajos. ¿Cómo hace uno, cómo reacciona uno? Sí, ¿en qué estoy basado yo para reaccionar? ¿Qué es el mismo ojo por ojo? ¿Qué toda la paracha es así? Dice: ¿le dejarás sin ayuda? Dice: antes bien le ayudarás. ¿Sí? Y la Torah que yo leo dice eso, junto con él a levantarlo. Ahora, puede ser que la Torah que yo leo tenga un comentario. Puede ser que el de Rachi también sea un comentario. Puede ser que la palabra en hebreo no la he visto. No sé si existe la palabra junto con él. Ayúdeme ahí, buen día, un favor. Junto con él. No, en la Torah, en el hebreo. Si está junto con él o simplemente no le ayudarás. Y entonces pues el comentarista o los que están haciendo el comentario puede llegar a decir: esto vale, pero con el man al lado. Porque se le pone más interesante. Por lo menos en el inglés sí lo pones con él o con eso, dependiendo de la traducción que usted utilice. ¿Sí?
En el comentario de Rachi dice que realmente la ayuda se hace es por la dignidad del animal. Muy Dice, bajo. no importa si la persona que te aborrece es un idólatra o si la carga es de un no israelita. Esto no te lleva a que te abstengas de ayudarlo. Bueno, Un yo animal, pues, le veo más o menos la intención a Rachi, y es que a veces a una persona lo puede aborrecer a uno no puede darle motivos, si él tendrá sus motivos para que lo aborrezca a uno, y ahí no puedo yo hacer absolutamente nada. Si alguien que tiene algún pleito conmigo, pero yo no lo tengo con él, es la verdad. Pero cuando me dice a mí que le ayude, me está midiendo a mí el cable a mí, por lo hace en cuestionamiento, no le vas a ayudar. Dime. No, aquí dice que lo haga por el animal. Que la única parte que se me dice como el que están así, pues en los sacrificios, entonces que ellos tienen la obligación de hacer esa labor por el animal. Este comentario. Sí. Es que, si yo me concentro en el asno, pues estaría diciendo que el asno es más importante que el ser humano. Y ahí me podría estar variando, ¿sí me va a entender? O sea, que yo lo hice por el burro, no por el man. Y tenaz, porque la Torah no tiene esa dirección. No, usted vea. O sea, ya que yo saqué la mano y el burro me da la mano y yo no quedé mal. dices amar al animal como a ti mismo. Amarrar al burro como a ti mismo. Ayudarás. Sí, es cierto que sí, dice así. ¿Cierto? No, he visto un poco. Ayudar. Uno solo, he visto un montón. En el hebreo. Uno que usa vaina aquí amarilla, azul y con rojo. Busca la penúltima palabra. Porque no dice, Ya, no dice sí, amarás a un sí, burro sí. como a ti mismo, sino a tu prójimo. Entonces, no es la cuestión. ¿Sí hice con él? Pero Vale. ¿cierto que dice ayudaremos? Bueno, ayudarás. Ayudarás. Dice así. En hebreo dice ayudarás. Sí, Es porque decir, está- sí o sí, sí o no, como él dice, subiremos. Cuando está en el candelabro. Dice entonces, si vieres el asno del que te aborrece, caído debajo de su carga, le dejarás sin ayuda. Antes bien, le ayudarás junto con él, para que ustedes coloquen en la Reina Valera, porque en la Reina Valera no está eso. ¿Qué colocamos? Junto con él. Ah, sí. Porque es junto con él. Sí, esa es la idea. Por eso digo que el enfoque que le dan, pues yo lo respeto, no es el burro, es él. Porque dice junto con él. Rachi dice que lo importante es ayudar al burro, no. No dice le levantarás No, al yo burro, respeto al sino le hombre. ayudarás a levantar. ¿Cómo? No dice le levantarás al burro, sino le ayudarás. O sea, juntos ahí, uy, tan chévere, amiguis, ahí venga. Y el texto hubiera omitido la palabra aborrece, sino simplemente dice cuando veas un asno debajo de su carga, pues le ayudarás. No, por eso mete un tercero en la película, porque el tercero en la película tiene una trascendencia grande. Pero- Y nosotros sabemos que por el tercero en la película es que nosotros no lo ayudamos. Pero Nelson, ¿Sí o yo no? siento que, o yo veo que el mismo ves? se sienta más es en ¿El burro? animal. Porque es que después dice, no abstente de las causas falsas, no harás morir al injusto ni al inocente, ni absolverás al culpable, porque yo no reservo al culpable. Es el 7. ¿El qué, mijo? El 7. El 7, del 23, ¿correcto? No pervertirás, vale, el 6, dice, no pervertirás el derecho de tu mendigo en su pleito, ¿sí? El 7, de palabra de mentira te alejarás y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. Veamos el 3, 4, si encontrares el buey de tu enemigo, y vuelve y reitera, no dice si encontrares el asno, vuelve y reitera la palabra enemigo, a alguien, a un tercero, de tu enemigo, o su asno extraviado, vuelve a qué? A llevarse. Pero ahí pone en el versículo 5, pone primero el asno. Sí, si vieres ¿Y el por qué asno. no fue? Si fuera Pues quítale la palabra aborreciere. Si vieres un asno de alguien que tú conozcas. Pero puede poner, si contares Juan P. a tu enemigo con el asno, uno dice, bueno, sí. Es que en la redacción coloca la acción aborrecer, puede decir de tu vecino, y no hacer la Torah. O solo La- asno, la- si encontrares un Exacto, asno bajo su si carga. encuentra un burro ¿Para caído qué por ahí, nombrar al levántelo. enemigo si no tiene nada que ver en la escena? Pues no lo nombra. Correcto. Si encontrase un Por asno, eso arriba No habla. le puedas tener de ayudarlo si es el enemigo. Eso es lo que está diciendo Es Nelson. propiedad de él. Es que pues, eso es lo que dijimos. Es que el enfoque no es el No, animal, porque si no, no es el colocaría enemigo. al tercero ahí. Pues puede ser el animal, pero bien, excelente, hiciste una obra chévere con el animal, lo ayudaste, se recuperó, pero eso qué contigo,
Porque es que en realidad el problema no es el asno, el problema soy yo. El asunto es que levantar a un animal que está caído cualquiera lo hace. Cualquiera se compase de un animal. Si fuera el animal del amigo, pues uno corre. Pues ¿para qué? Exactamente. O un animal solo. O sea, Bueno, la acción en la que me mete a mí. El animal, no, sí, claro, pero el uno es consecuencia del otro. Pero la profunda de la Torah es que me quiere llevar que el sentimiento que me tiene o la emoción que me tiene a mí en contravía con la otra persona no tiene que ver el caso para prestarle ayuda al asno. ahora, ¿Sí me entiende? Pero le pone la legitimidad, es decir, le pone la... Correcto, le pone la solución, que dije ahorita, la solución está abajo. Se la pone ¿Hazlo pesada. con quién? Con él. ¿Y usted cree que levantar un asno de una persona que lo lleva a uno, como dice el señor, en la mala, es fácil? No es fácil, no. Si a veces vienen por la cuadra y vienen en el más cera y uno cambia de cera. ¿Sí? exacto, ¿Sí o no? digamos, hoy en ¿Sí día o no? nosotros no estamos en un Yo ambiente tampoco rural cambié de cera porque a mí o me de parece agricultura o de criar animales, sino un ejemplo, yo estoy en la empresa y yo tengo un compañero y el compañero se metió en un problema o en un chicharrón re grande en la empresa y no nos llevamos bien y yo veo que esa persona está o sea, se está poniendo en peligro su condición laboral por ese problema. ¿Yo cómo voy a reaccionar ahí? Ahí ya no estamos mirando el animal, estamos mirando es el problema en el que se encuentra. Pero es que no, también siento hay que otro- sí, Porque entonces nosotros no podríamos Claro, cumplir el porque es mandamiento que- porque por acá no hay burro. O sea, ¿cómo no vamos a poner? Pero no, ¿Quién le consigue un burro al hermano? Sí, yo me Claro que Juan sí. Pablo. ¿Qué dice? ¿Qué dice Juan? Oh, digo, pero, ¿qué dice Juan? Yo digo que también hay otra implicación y es que, digamos, el momento de quitarle la carga al asno para que pues quede libre, también se va a meter en un problema con el enemigo, porque va a decir como, ¿usted para qué se pone ahí? Porque el burro de vuela. Sí, entonces también yo creo que... Bueno, yo te puedo... no, eso está muy Porque bueno. Vale, aquí abajo. Juan, tienes mucha razón, ¿cierto? Pero acá, esa es una reacción que puede cometer el tipo. Pero mi acción, sin medir esa reacción del tipo, porque no la sé, es ayudar a las... No porque yo no sé la reacción de él, porque me quedaría entonces sin ayudarlo. Yo diría, no, porque ese man se va a enchichar ahorita apenas coge y yo le hago el desayuno. No, mi función es ayudar a las... Esa es una de las retóricas del punto. La retórica del texto es que yo ayudo a un asno, pero en el trasfondo, acá Baruj está haciendo una operación dentro de mí. ¿Cómo? Termina ayudando a la otra persona. Exacto. O sea, uno hace el asno y dice, pero bueno, ya hice el asno porque no lo ayuda al que está al lado. O sea, pero todo nace en el asno, porque si no pasa y lo ve solo a él. Bueno, que nazca que nazca el asno, que nazca en el asno no quiere decir que el centro sea el asno. ¿Me entiendes? No. Yo pienso que sí, porque mira, Y el centro es el asno, no porque entonces no sería el aborrecer sino el asno. Mira que empiezas con el aborrece. Pero porque lo pone de primera, es que es muy raro que la Torah Sí, colaboras al enemigo. pone, o sea, si la esencia fuera ayudar a la persona, créame que el Eterno no pone el asno. Es que yo pienso que el asno Yo no me es fijo una mucho- representación. Yo Es me que el fijo asno mucho no en está la forma como una... está escrita, porque también se hubiera podido se hubiera podido escribir poniendo el asno como algo Segundo plano. sí, en segundo plano, pero lo pone en primero. Como porque- Juan, siento mira, que la esencia es el asno. mirarlo de esta manera. El asno representa trabajo. El hecho de que el animal esté herido genera un detrimento en la persona que está llevando una carga porque es trabajo. En ese sentido, o un ejemplo, si a la carreta se le partió la rueda, pues cada uno va a llevar de una de la carreta y juntos lo van a llevar. O sea, pienso yo que ese es el enfoque, no tanto el animal. Porque ¿qué operaría en ti el ayudar a un animal? O sea, eso espiritualmente, ¿a qué te edifica? No, es Bueno, que sí, a lo no, mejor sí, es porque que si no, sí hay una uno no, sí, ayudar no, al sí hay animal actos te contra lleva el también animal, a ayudar a la persona. Pero si estamos hablando del daño de una persona y otra, porque todo el contexto siempre ha sido una riña con el otro, una riña con el otro, una riña con el otro. Lo que pasa es que, pues lo repito, es que, y para concluir, un segundo. En esta escena y en las demás escenas, si ustedes ven, todo lo que habla la Torah es para el ser humano por dentro, porque él sabe que nosotros pasamos por esa situación de no querer ayudar al burro porque tenemos algo contra alguien, independiente del burro. Es decir, mi acción está supeditada a lo que yo siento por otro.
Y la Torah me está diciendo, háganlo. Punto. ¿Sí me entienden? Independiente de quien sea. Exacto. Y terminamos ahí.